Eu nunca me imaginei que pudesse ser tão difícil predicar, porque estamos muito emocionados e não é muito fácil, pero estou seguro que Deus quer falar com todos vocês nesta manhã, amém? O Senhor é bueno, e escutando toda a história, e escutando todo, e vendo os vídeos, e é muito difícil para uno controlar as emoções. Pero aqui estamos, e que Deus nos ajude, não? Que Deus siga bendiciendo e que eu pueda predicar o dia de hoje. Ok, damos graças, Senhor, por estar delante de tu presença. Damos graças, Senhor, por esta casa de oração. Damos graças, Senhor, por estes 25 anos. E te damos graças, Senhor. Eu particularmente te dou graças por o privilégio de estar aqui. Te pido, Deus, que uses minha vida, que me dê tu unção. Não queremos poner nada mais em tu palavra. Não queremos quitar nada de tu palavra. Que tu palavra solamente hable com nós em el dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Ok, les voy a decir en versos lo que Dios me dijo para decirles, ok? Y eso se llama lo que es la mies para mí. Imposible es para mí estar hoy aquí sin recordarme de todo lo que aquí yo viví. Imposible es para mí estar hoy aquí sin recordarme momentos tan lindos que pasamos. Imposible es para mí olvidar de los hermanos que aquí conocí. Imposible es para mí olvidar de mis pastores que tanto amamos. Siempre digo que me gusta la palabra de Dios predicar. Creo que si es para esto que Dios me llamó, siempre lo haré sin hesitar. Digo aún que puedo predicar donde Dios mandar, pero siempre que vengo aquí, me es difícil controlar. Es difícil controlar mis emociones, pues nunca me olvido de todas las bendiciones. Es difícil controlar palabras, que por más que busco, no puedo descifrar. Pues no se trata de apenas decir palabras, y sim de tocar los corazones, que tan sedientos y hambrientos vienen a Dios aquí se entregar. Cuando me preguntan qué es la mies para mí, confieso que não sei explicar. Talvez por não encontrar palavras exatas ou por palavras nem sequer encontrar. Talvez poderia dizer que é donde Deus me puso para crescer e me formar. Porque estou certo que os anos que aqui passamos serviram para nos ensinar. Ensinar que, aun sendo estrangeiro em terras desconhecidas, Deus tinha algo planeado. Para mim e para minha família, que em algum momento nos vimos desamparados. Por esto cheguei a pensar que nosso sonho mexicano tinha acabado. Mas Deus, que sabe de todo, nos trajo aqui, donde Ele havia preparado. Ele me hizo chegar a esta cidade que eu nem sequer sabia que existia. Me levou a uma igreja donde uma família eu conheceria. Nos uniu de tal forma que aunque quisiera salir, já não poderia. A família Montesinos, que entrou em nossas vidas e jamás saldría. Se alguém nos pergunta se hemos reído juntos, a resposta é com certeza. Se alguém nos pergunta se hemos nos alegrado juntos, a resposta é claro que sim. Pero se alguém nos pergunta se hemos llorado juntos, a resposta também é com certeza. E se alguém nos pergunta se vamos desistir, a resposta é claro que não. Talvez agora vocês me entendem porque me emociono de estar aqui. Porque já se passaram 25 anos desde que vim aqui por primeira vez. Talvez agora vocês me entendam porque amo o hecho de estar aqui. Porque acompanho muito de lo que passa aqui en esta igreja desde sua niñez. A niña cresceu, se hizo grande, se formou, se reformou e se transformou. Hoje estamos aqui para juntos aplaudir e celebrar, pero sem olvidarnos de quem nos hizo hasta aqui chegar.
el Dios de toda gracia, que adelante de nosotros sigue a caminar. A Él agradecemos por 25 años en familia celebrar y pedir a Él que venga junto de nosotros por más 25 caminar. Muchas gracias, Señor, porque no dejaste nada faltar. Porque en lugares de delicados pastos pudimos descansar. Junto a aguas de repouso nos llevaste y nos pastoreaste. Por sendas de justicia y por amor de tu nombre nos guiaste. Cuando anduvimos en valle de sombra de muerte, nos amparaste. En presencia de nuestros angustiadores, mesa nos preparaste. Gracias aún, porque contigo adelante muchos años más vamos caminando. Con tu aceite en nuestras cabezas, nuestras copas seguirán rebosando. Tu bien y tu misericordia por otros 25 años en nosotros estará transbordando. Hasta que en tu casa, Señor, nuestro Dios, por toda la eternidad estaremos morando. Muchas gracias por oírnos. Yo tengo 30 minutos, ok. A veces no me pierdo con mi tiempo. Siempre es difícil buscar algo de Dios para hablar en una ocasión tan especial, pero cuando oramos al Señor, vienen muchas cosas que decir, ¿verdad? Pero el viernes, cuando estábamos aquí, Dios nos llevó a un momento. ¿Cuántos estuvieron el viernes, sabe? Dios nos llevó a un momento de oración muy importante, y Dios puso entonces esta palabra en mi corazón, y yo quiero que ustedes lean conmigo la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y el texto que vamos a usar es del 1 al 6. 2 Corintios 3, del 1 al 6. El enfoque es el versículos 2 y el 3. Y dice así la palabra: comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es que seamos completamente competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si usted es joven, a lo mejor usted no sabe, pero hubo un mundo sin internet. ¿Me puedes creer? Una madre preguntó a su niña y dijo: mi hija, ¿tú sabes cómo era el mundo antes de la internet? Y la niña dijo: no, mamá, creo que era muy aburrido. Pero hubo un mundo antes de la internet, donde las cartas que escribíamos tardaba 20, 30, 40 días para llegar. Yo cuando llegué a Canadá, yo mandaba cartas para mi esposa, y yo mandaba la carta sabiendo que iba a tardar 20 días, porque llamar por teléfono, ustedes no saben, pero llamar por teléfono costaba muy caro. Y nosotros no teníamos dinero para llamar por teléfono, porque o trabajábamos para nuestros gastos mensuales, o trabajábamos para pagar la cuenta de teléfono, tan caro que era. Así que hoy tú escribes una carta y del otro lado del mundo la persona recibe al mismo tiempo, está leyendo, pero hubo un tiempo que no fue así. Y no tenemos tiempo, pero podríamos hablar de los diferentes tipos de cartas que se escribían antes. Cartas de amor, cartas de información. Reinos fueron divididos, información llegaron por cartas y guerras fueron vencidas. Otras fueron perdidas porque la carta con la información no llegó a su tiempo. Entonces, las cartas tuvieron un papel muy importante en la cultura. Las cartas tuvieron un aspecto muy importante en la educación en todos los sentidos.
Y el texto que nosotros acabamos de leer nos habla de cartas, o nos habla por lo menos de dos cartas específicas. Nos habla de cartas de presentación. Cartas de presentación. Quando eu saí de Brasília e fui a viver em Canadá, eu levei com muito orgulho a carta de apresentação de meu pastor. Quando cheguei a Canadá para apresentar a carta que tinha a informação sobre mim. Hasta hoje se usa isto entre os brasileiros, eu não sei aqui vocês. Pero allá todavía usamos. A vezes algum membro de nossa igreja em Canadá se vai a Brasil, nos pedem cartas de apresentação. Então, as cartas tiveram um papel assim extremamente importante, porque cruzavam os oceanos em barcos para informar sobre conquistas, sobre descobridores. Então, te mandavam as cartas. Então, as cartas contavam história de amor, de ódio, de vingança. E assim eram as cartas. Através das cartas, muita gente se emocionou. Quando eu, por exemplo, mandava uma carta a minha esposa, porque eu cheguei em Canadá e minha esposa chegou com minha hija quase que um ano depois. Então, neste tempo, nos comunicávamos por cartas. Escrevia uma carta que às vezes tardava 15 dias para chegar allá. Imagina você a aflição do coração de uno quando está escrevendo, que já está esperando a resposta, mas tu sabes que vai tardar 30 dias para que te chegue a resposta. Mas aguardávamos ansiosamente as cartas. Quando chegava uma carta, por exemplo, de minha esposa, eu queria abrir e ler todo para saber as informações. Assim que as cartas tiveram um papel muito importante. Podíamos falar também de los tipos de cartas, mas não nos dá tempo. Podíamos falar de muitas coisas sobre as cartas, mas nosso texto básico que acabamos de ler nos habla entonces e nos menciona com frequência. E se habla de uma carta específica que eu quero falar com vocês hoje, porque este é o tema que Deus me deu para falar com vocês hoje, em estes 25 anos de la mies. A palavra de Deus é que ustedes, la mies, são cartas de Cristo. Ustedes, la mies, han sido cartas de Cristo en estos 25 años que Dios les ha dado para vivir en este lugar. Las cartas de Cristo que cuentan historias, las cartas de Cristo de presentación. Muchos estuvieron aquí y se fueron. Hay algunos que están aquí por 25, por 20, 15, 30, no sé. Hay algunos que son nuevos aquí, pero todos ustedes son una carta de Cristo. Ustedes son una carta de Cristo. E de que habla el apóstolo Pablo? Obviamente ele se refere, quando ele diz cartas de Cristo, está se referindo a los hijos de Deus. E en esta mañana eu estou aqui para decirles esto. E estas cartas de Cristo têm um propósito, assim que você como carta de Cristo tem um propósito. As cartas tinham propósitos. Quando você escreve uma informação, isso tem um propósito. E o ponto que quero chegar é que se você é uma carta de Cristo, você deve ser uma carta aberta, primeiro ponto. Uma carta aberta. O que quer dizer, pastor, uma carta aberta? Uma carta aberta é uma carta onde se pode ler a informação completa. E se você, meu irmão, é uma carta de Cristo, está uma informação sobre tu vida. Uma informação sobre tu vida que deve ser leída. E o segundo aspecto é que a carta deve ser legível. A carta deve de ser legível. Teria pena de minha esposa quando eu lhe escrevia uma carta, porque minha letra é muito feia. Assim que minha letra é muito feia, eu imaginava que tinha que orar e ler para entender ao mesmo tempo, né? A carta que nós somos de Cristo não pode ser assim. Tem que ser uma carta legível, porque tem um propósito específico. E a carta deve ser também uma carta transparente. Uma carta que pueda ler abertamente todas as pessoas que veem. O que quero dizer nesta manhã é que você é uma carta de Cristo e que há um destinatário para receber esta carta. ¿Me estão entendendo? Há um destinatário, se diz em espanhol? Há um destinatário. Me perdona meu espanhol porque não sei se vocês sabem, mas allá a igreja é em português. Assim que não falamos de espanhol com frequência, por isso às vezes. Pero a carta tem um destinatário. E o apóstolo Pablo, se você lê o capítulo 2, o anterior a este,
vas a ver que ele estava batalhando com a igreja de Coríntios. Estava batalhando. E havia algumas pessoas na igreja de Coríntios que não entendiam de verdade o propósito. E Pablo tinha que falar-les duro. E aqui, no capítulo 3, Pablo então está perguntando a la igreja de Corinto se ele necessitava de carta de apresentação. Increíble, ¿no? Muitas vezes nós como pastores, você não sabe porque se tu não eres pastor e se tu queres ser pastor, piénsalo bem, por favor. Piénsalo bem. Piénsalo bem, porque é um privilégio enorme. Mas eu estou aqui delante de pastores que são minha autoridade espiritual e eles sabem de lo que estamos falando. Piénsalo bem, porque é um privilégio enorme. Pero aprenda que um pastor que está com ustedes todo o tempo, um pastor que les pastoreia, um pastor que les ensina, um pastor que les dá enseñanças bíblicas, um pastor que ora por você, um pastor que está batalhando com você dia a dia. ¿Sabe? Un pastor que viene, recibimos los pastores que son invitados y es muy bueno tener los pastores invitados que vienen con una palabra nueva, una palabra fresca, es muy bueno. Pero nosotros valoramos mucho la vida de los pastores locales, porque los pastores locales son los que están conmigo, son los que están ahí con usted. Estos son los pastores que te dan el alimento diario. Entonces, este pastor, para tu vida, Él es una carta. Entonces la palabra que el Señor pone en nuestro corazón hoy, Pastor Oscar, Pastora Eva, es que ustedes son una carta para la mies. Y estas personas que aquí están en este servicio, que van a estar a rato en el servicio número 2, en el servicio número 3, son una carta que ustedes están escribiendo en ellos. E ustedes estão escrevendo em ellos. Assim que, igreja, eles não necessitam carta de apresentação. Esta era a reclamação de Pablo. Porque Pablo dizia: ¿acaso eu necessito uma carta de apresentação? Não me conhecem ustedes. Não sabem quem sou. Mira, el pastor que los había llevado a Cristo, el pastor que había batallado por sus vidas, el pastor que había empezado la iglesia, ¿cómo ellos podían pensar que este pastor necesitaba de una carta de presentación? 3 aspectos importantes de estas cartas. Primero, ya les dije, debe ser abierta. Abierta. ¿Cuál es el contenido? El contenido de la carta es que la carta que usted es para el mundo y la carta que usted es para tu hermano, para tu familia, la carta que usted es en tu empresa, la carta que usted es en tu trabajo, es una carta entonces abierta. Y esto es muy poderoso, iglesia. Ustedes vieron y me emocionó mucho, la verdad me emocionó mucho. Yo tuve que salir al baño para secar mis lágrimas, porque cuando estábamos adorando y pasaron las personas con las pancartas dando su testimonio, me emocionó de una manera porque yo pude recordarme de las personas que Dios usa la vida de uno por su misericordia para llegar a Cristo. Eu estava falando com mis pastores hoje, enquanto desayunávamos. Mira, mi papá falleció com 91 anos. Cumpriu 91 no mês de julho e falleció em novembro. E mi papá, toda su vida, em los últimos dias de sua vida, eu le marcava por teléfono, porque estava em Canadá, eu não pude ir a Brasil, eu le marcava por teléfono para falar com ele, e ele sempre me dizia a mesma coisa. Mi papá me dizia: mi hijo, eu já me vou, e todavia não consigo contestar a pergunta que he hecho toda minha vida. ¿Por que Jesus me ama tanto? ¿Me puedes dizer? E eu em lágrimas dizia: papá, Ele nos ama porque Ele é amor. Não há resposta. Pero dou graças porque a vida de meu papá foi uma carta aberta para mim. A vida de mis abuelos foram uma carta aberta para mim. Quantas vezes uno como estrangeiro, e você não conhece nossa história, pero se tu supiera, nós passamos situações complicadíssimas aqui nesta nação. E assim que não fuera, como diz a palavra de Deus no Salmo 124, não fuera o Senhor
¿Qué hubiera sido de mí, de mi familia? No fuera Dios que usara la vida de ustedes, la vida de mis hermanos, ¿qué hubiera sido? Esta siempre es una pregunta y puede estar también una pregunta para la mies el día de hoy. No fuera el Señor estos 25 años, ¿qué hubiera sido de la mies, pastores? No fuera el Señor. No fuera el Señor, nada de esto, edificio, pero ¿sabes qué? El edificio es lo menos. El edificio es lo menos, que tenemos que dar gracias a Dios por esta casa hermosa, maravillosa, pero es lo menos. El importante es el edificio que Dios está construyendo en la vida de cada uno de ustedes. También está en el versículo 2 el aspecto de la carta personal, que está escrita en los corazones. El remitente, mi hermano, de esta carta es Cristo y el destinatario es el mundo. El mundo es el destinatario. Y esta carta es una carta que está siendo producida, que está siendo escrita poco a poco. Esta carta es una carta que a veces uno está escribiendo y cae lágrimas. A veces uno está escribiendo y se equivoca. Y tiene que regresar y tiene que hacer la corrección. Esta carta es una carta que debe de ser escrita con todos los puntos, con todas las comas necesarias para que la gente entienda bien. Es muy fácil que yo camine con un mensaje de Cristo en mi playera. Es muy fácil. Es bueno que tú lo hagas. Es muy fácil que tú tengas un mensaje de Cristo, una frase, algo que evangelice. Pero lo mucho mejor es que tú con tu vida sea de verdad una carta que pueda impactar las personas y que pueda impactar las naciones. ¿Cómo fueron escritas estas cartas? Dice que no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. ¿Cómo fueron escritas las cartas? No con tintas, pero con el Espíritu del Dios viviente. Entonces son cartas auténticas. Es decir, estas cartas son firmadas al final de la carta por alguien. No son cartas anónimas. Son cartas que alguien está escribiendo. Hay un remitente. Ha sido producida por alguien de forma sobrenatural. Porque es sobrenatural el amor de Dios. ¿No te impacta que personas digan, yo viví en el alcoholismo por 20 años, pero ya tiene 10 años que estoy sobrio porque Cristo me ha hecho libre? ¿No te impacta esto? Tiene que impactar tu vida. Tiene que mover algo en tu corazón para que tú sigas escribiendo cartas. Y hablamos que la carta debe ser legibles. Tú eres una carta legible. Puedes decir a tu hermano, por favor, tú eres una carta legible. Una carta que quienes la leen entiendan, sin hacer esfuerzo. ¿Sabes? Sin hacer esfuerzo. Tiene un sentido. Una carta donde las palabras tienen una comunicación. Una carta donde cada letra es importante porque forma un raciocinio, porque forma una mentalidad. La vida cristiana que nosotros expresamos no puede ser una vida cristiana dudosa, confusa. Por eso la carta tiene que ser legible. No puede ser una vida insegura. La vida cristiana que nosotros estamos mostrando al mundo y la pregunta que nosotros queremos hacer en este momento es esta: ¿qué carta estás escribiendo usted al mundo? ¿Qué carta está escribiendo usted a tu familia? ¿Qué carta está escribiendo usted a tus amigos de tu trabajo? Y el tercer aspecto que yo dije es que las cartas deben ser, debe de ser una carta de buenas noticias. Ese es mi último punto. La carta debe de ser una carta de buenas noticias. ¿Por qué? Porque estas cartas que estamos escribiendo tienen la noticia más hermosa del mundo. No hay otra noticia mejor. La carta que estamos escribiendo tiene una noticia de salvación. La carta que nosotros estamos escribiendo tiene una noticia clara. Y personas que están perdidas, personas que están en el alcoholismo, en los vicios, personas que están desesperadas, matrimonios que están desesperados, ellos entonces pueden leer en tu matrimonio. Porque el matrimonio que tú estás escribiendo, y ellos van a decir, no, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto para mí.
Pablo dijo que fuéramos ministros de un nuevo pacto. Y aquí está el punto. Esta carta debe de traer noticias de paz. Esta carta debe de traer noticias de amor. Esta carta que usted está escribiendo es una carta que el mundo necesita leer. Necesita leer porque el mundo, mi hermano, no sabe. El mundo no sabe que él también puede escribir una carta como la que usted está escribiendo. ¿Qué carta estamos escribiendo nosotros? ¿Qué carta están escribiendo la Mies? ¿Qué carta está escribiendo la Mies para la ciudad de Cuernavaca? ¿Qué carta está escribiendo la Mies para todo México? ¿Qué carta estamos escribiendo? El versículo 5 dice, no que nos creamos capaces de hacer algo, pero nosotros mismos, por nuestra capacidad, porque nuestra capacidad proviene de Dios. Él nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto, no de la ley escrita, sino del Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, pero el Espíritu a la vida. Nuestra capacidad, hermanos, viene de Dios. Porque el mundo puede creer en nosotros como una carta de Cristo. ¿Por qué? Esa es la cuestión. ¿Por qué el mundo puede creer en mí y en usted como una carta de Cristo? Porque cumplimos un nuevo mandamiento. Porque estamos escribiendo una historia de amor. Ve conmigo, por favor, que nosotros necesitamos de entender. Yo termino con esta parábola. Una persona escribió una carta y no puso esta carta en el correo. No puso en el correo porque un amigo iba para aquella ciudad. Y él entonces dijo a este amigo, lleva esta carta para la persona tal. El amigo dijo, no hay problema, yo te la llevo. Y él entonces llevó la carta. Y la carta traía una información de vida o muerte. Él llegó a la ciudad y no entregó la carta. No entregó la carta y días después la persona que se supone que hubiera recibido la carta falleció. Cuando el remitente supo de la muerte de la persona, él cuestionó a la persona que llevó la carta y dice, ¿por qué no entregaste la carta? La carta tenía una información de vida o muerte y la persona ha fallecido. Él dijo, porque yo no sabía el secreto de la carta. La gente tiene que saber el secreto que está en la carta que estamos escribiendo. La gente necesita saber. Por eso yo te pido con todo mi corazón, y por esto me dirijo ahora a mis pastores amados, que ustedes puedan ver la iglesia, pastor, y que usted pueda mirar las personas de esta iglesia, y que usted pueda entender esto. Eso es lo que está en mi corazón para decirles en esta mañana, que usted es una carta legible, que usted es una carta abierta, y que ustedes han sido para esta congregación una carta de buenas nuevas. Entonces, cuando está difícil, porque aunque usted no cree, los pastores pasan momentos muy difíciles. Está aquí nuestros apóstoles, mi hermano Holland y su esposa, que sabe de lo que estoy hablando. Momentos muy difíciles, assim, cuando usted, pastor, ve los momentos difíciles, tú mira para estas personas que están aquí y que tú puedas animarte en Dios, porque está escribiendo una carta en ellos, en nombre de Jesús. Y yo quiero terminar, así como aprendí con nuestro pastor Omar Herrera, que tengo todo calculado. Aquí está el reloj, mira, mira, él me está mirando, ¿no? Pero tenemos todo calculado. Si ustedes escriben esa carta que yo estoy diciendo y quieren seguir escribiendo, ustedes serán una mies mucho mejor. Pastor, pero la mies es una iglesia óptima, excelente, buenísima, pero puede mejorar más, ¿sí o no? Puede mejorar mucho más. Entonces, por esto yo quiero terminar diciendo a ustedes sobre la mies que yo creo, ¿ok? Y esto se llama la mies que yo creo, y dice así: creo en la mies comisionada por Jesucristo. Creo en la mies que está aquí para de Él predicar, la mies que se levanta para esto, la mies que existe para amar,
donde llegan personas de diferentes naciones, la mies que tiene disposición para dar, donde se congregan sin costumbres de religiones, la mies que ha aceptado el reto de anunciar. Anunciar el mensaje único de la cruz, decir al mundo que hay una solución, hablar únicamente del amor de Jesús, hablar de vida, de paz y de salvación. Creio en la mies que desea esta bandera levantar. Creio en la mies que desea salir de su comodidad. Creio en la mies que quiere a México impactar. Creo en la mies que se liberta de la vanidad, donde todos son bienvenidos y aceptados, donde está un pueblo que tiene las mismas razones, donde todos que llegan no son rechazados, donde se congrega un pueblo libre en sus corazones, gente que entiende lo que es perdonar, gente que sabe lo que es servir, gente que entiende lo que es adorar, gente que espera un cielo por venir. Creo en la mies que predica al Cristo resucitado, la mies que lucha por el ser humano transformado, la mies que habla de Cristo que ha sido profetizado, la mies que acredita en el ser humano renovado, una mies donde pueden llegar todos los dependientes, una mies que recibe a todos los rechazados, donde ellos pasarán por un cambio en sus mentes y se quedarán así por Cristo apasionados. Una mies que nunca cambiará bendición por dinero, porque nunca predicará la teología de la prosperidad. Una mies que abraza a todo extranjero, una mies que solo predica la teología de la verdad. Una mies que abre los brazos al necesitado, una mies que se identifica con los pobres, una mies que llegan a ella los endeudados, pero estando ahí, ellos entienden que son nobles. Una mies que envía a todo México sus misioneros, porque entiende el gran valor de las misiones. Una mies que trabaja en la formación de más obreros. Una mies que está transformando corazones, donde llegan personas sin esperanza y escuchan sobre la nueva alianza, llenando así sus corazones de confianza, porque Dios pone en sus labios una nueva alabanza. Una mies donde llegan matrimonios separados para entender de verdad lo que es el amor, y así sus hogares son transformados, y estos matrimonios son libres de todo temor. Y estos matrimonios se renuevan sus sentimientos, que pasan a creer en el amor de Jesús, dejando hacia atrás todo el sufrimiento, y así ellos pueden caminar en una nueva luz. Creo en la mies que ora por su ciudad, pues entiende que esta ciudad es su campo. Una mies que se arma de la verdad, una mies que clama a todo tiempo. Creo en la mies que avanza con muchas ganas y que nunca se acobarda de su llamado. Una mies que no teme a Satanás, una iglesia que está siempre con su mano en el arado. Una mies que tiene en Cristo su semejanza, una mies que es de muchas familias formadas, una mies que no se detiene, mas avanza, una mies que a cada día es reformada. Creo en la mies que acredita en el poder de la palabra. Creo en la mies que predica con base en ella. Creo en la mies que vive por la fuerza de la palabra. Creo en la mies que vigía como el centinela. En esta mies la Biblia está siempre abierta. En esta mies su pueblo está siempre alerta, porque ella por el Espíritu está cubierta. Una mies que confía que su victoria es cierta. Una mies que reconoce la voz de su pastor. Una mies que es reconocida por su amor. Una mies conocida en el cielo por su clamor. Una mies que declara a Cristo como su Señor. Creo en la mies identificada con la alabanza y la adoración. Creo en la mies que está casada con su visión. Creo en la mies que está dispuesta a su misión. Creo en la mies comprometida con la intercesión. Una mies que acredita que el velo se rompió y que el acceso al lugar santísimo libre quedó. Una mies que sabe que la victoria Cristo conquistó en el exacto momento en que su vida en la cruz Él la entregó. Una mies que entiende que Cristo por ella sufrió. Una mies que sabe que por ella Cristo padeció. Una mies que comprende que en la cruz Cristo murió. Una mies que predica que por esta muerte ella vivió. Una mies donde nuestros hijos van a vivir. Una mies donde nuestros netos van a nacer. Y estas generaciones van a crecer para recordar al mundo que ellos tienen algo que decir.
Creo en la mies viva y siempre bien dispuesta. Una mies llena de jóvenes con una propuesta. Jóvenes que saben que Cristo no es una apuesta. Y estas generaciones juntas darán al mundo una respuesta. Una mies que cree que Jesucristo es su Señor, pues sabe que Él ya rompió el velo. Una mies que tiene al Espíritu como su Señor. Creo en la mies que sin duda va a vivir en el cielo. Muchas gracias por nos escuchar. Que Dios bendiga a todos ustedes. Y así como me adelanté y todavía tengo 1 minuto y medio más, yo quiero aprovechar también este tiempo y recordarles del Salmo 124 que ya lo mencioné, que dice: de no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Y esta es la cuestión con la cual yo termino. De no haber estado Jehová por nosotros. Vamos a pararnos, por favor, vamos a estar de pie. De no haber estado Jehová por nosotros, ¿qué sería de nosotros? No fuera el Señor, ¿qué pudiéramos hacer? No fuera el Señor, ¿qué hubiéramos hecho? Pero el Señor estuvo con nosotros 25 años, amén. El Señor estuvo con nosotros 25 años. ¿Y sabe qué es bueno, iglesia? Es que nosotros sabemos que Él estará con nosotros 25 años más. Él estará con nosotros 25 años más. Él estará contigo otros 25. Entonces podemos decir juntos: y que vengan otros 25. Podemos decir juntos, iglesias: y que vengan otros 25 años. Y que vengan 25 más. Porque aquí estaremos como cartas abiertas a esta ciudad para predicar el amor de Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.